Capítulo 5. ¿Esto es absurdo? Los diputados republicanos tenían expresiones de desconcierto. Durante 2 horas, decenas de diputados atacaron la propuesta del príncipe heredero, pero el príncipe, de solo 15 años, refutó todas sus objeciones. Son más débiles de lo que pensaba. Cuando discutí con Agustín I, tardamos unas 4 horas. Aunque estaba borracho en ese momento, yo, que había dejado atónitos a seres divinos, tenía confianza en mi habilidad para hablar. Además, su oposición no tenía una base sólida. La situación era como una emboscada, lo que me dio una ventaja significativa. Cuando la reunión llegó a un punto muerto, Agustín I habló. Parece que no hay más que decir. Creo que la revisión ha sido suficiente. Los diputados conservadores, que habían estado observando la situación, asintieron fríamente. Sí, es cierto. No perdamos más tiempo y procedamos a la votación. Sí, es cierto. Ya basta de interferencias sin fundamento. HMPH. Hasta ahora han estado callados, y ahora actúan como si fueran leales. Agustín no estaba contento con los diputados conservadores, pero ganó su apoyo y presionó fuertemente a Rafael, el presidente del Congreso. Rafael Manino, presidente del Congreso. Proceda con la votación de inmediata. Si continúa buscando defectos innecesarios e ignorando los deseos del pueblo, no tendré más remedio que sospechar de sus intenciones. Un diputado que obstruye deliberadamente la política por sus propios intereses políticos. Agustín miró intensamente a Rafael, y Rafael respondió con voz temblorosa. Procederemos a la votación. La votación fue aprobada. En una situación en la que el emperador y los ciudadanos los tenían acorralados, los diputados republicanos no tenían otra opción. Tan pronto como se aprobó la votación, Agustín I y yo salimos del Congreso y revisamos la lista de propiedades que nuestros subordinados habían investigado. ¿Dices que en total es el 20% de todas las tierras de México? ¿Es esto cierto? El coronel Fernando respondió. Sí, Su Majestad. Estos números excluyen las tierras no desarrolladas y los terrenos baldíos del norte. De hecho, estos números ya han disminuido significativamente. Originalmente, los peninsulares poseían alrededor del 40% de las tierras de México. Pero con el inicio de la Guerra de Independencia, vendieron muchas de sus propiedades debido a la incertidumbre sobre lo que sucedería después de la independencia, reduciendo su posesión al 20%. Ya veo. Yo también compré algunas granjas a bajo precio. Esperaba que fuera mucho, pero esto es impresionante. Los peninsulares, que representan solo el 102% de la población, poseían el 40% de las tierras de México. También hay muchas granjas en la región de Puebla. El coronel Fernando respondió a mi pregunta mientras revisaba la lista. Sí, muchos de los grandes terratenientes peninsulares en la región de Puebla se negaron a vender sus granjas a bajo precio y finalmente fueron expulsados. Mi padre se burló y dijo. Esas son las mejores tierras de México, así que no querían venderlas a bajo precio. Entonces, la región de Puebla es la más importante. Padre, iré a la región de Puebla. ¿Tú? La riqueza de la región de Puebla es bien conocida, y muchos saben que hay muchos grandes terratenientes expulsados allí. Habrá muchos líderes locales y comandantes militares codiciosos, así que necesitamos una autoridad que los domine. No, es demasiado peligroso. Fernando puede ir en tu lugar. Pero hay muchos oficiales de alto rango entre los comandantes locales. Llevaré al ejército conmigo, así que no será tan peligroso. Volví a hablar con Agustín I, que estaba pensativo. La región de Puebla es la más rica, por lo que los almacenes serán grandes y habrá muchos bienes. Si no recuperamos estos bienes, será un gran golpe. Además, en las regiones de México, hay muchos que no siguen el control central y actúe por su cuenta. Usted lo sabe mejor que nadie, padre. Está bien. Pero si hay algún conflicto armado, debes evacuar de inmediato siguiendo las órdenes del comandante. Sí. Agustín I ordenó a los comandantes militares leales que recuperaran las propiedades confiscadas en todo México. Esto es agotador. En el mapa, la región de Puebla parece cercana, pero en realidad está a más de 100 kilómetros de distancia. Es una operación urgente, así que después de dormir un poco, partimos a las 6 de la mañana. Vestir ropa incómoda y montar a caballo para mostrar autoridad lo hace aún más difícil.
El primer lugar al que iremos es la granja de un hombre llamado Don Sebastián. Este hombre, que ocupa el primer lugar en la lista de propiedades, poseía una granja de 50,000 hectáreas, aproximadamente 123,000 acres, en Puebla. Su granja producía principalmente trigo, maíz y caña de azúcar, y también tenía viñedos que producían vinos de excelente calidad, aunque en pequeña escala. Además, su propiedad incluía una mina de plata. 50.000 hectáreas. Incluso un hombre tan rico no pudo hacer nada frente a los cambios políticos y fue expulsado sin más. Llegamos a la granja con el coronel Fernando y 500 soldados. Aunque 500 soldados pueden parecer pocos, en ese momento, el Ejército Central de México tenía menos de 20,000 soldados. Teníamos que enviar soldados a todo México. Los comandantes y yo íbamos a caballo, pero los soldados tuvieron que caminar, por lo que llegamos después de 3 días de marcha. Su Majestad, ¿a dónde desea ir primero, a la mansión o al almacén? La granja era tan extensa que se tardaba varias horas en caminar entre la casa y el almacén. Vamos primero al almacén. Allí debería haber más carros. Después de 2 horas más de camino, llegaron al área del almacén. La inquietante premonición sobre la identidad de los extraños que habían visto a lo lejos se confirma. Y es el ejército. Como dijo el coronel, a lo lejos se veían soldados vestidos de uniforme moviéndose afanosamente. Maldición. Tenemos que movernos rápido. A partir de ahora, marcha forzada. ¿Qué clase de ladrón es este? Intentar robar la parte más jugosa sin esfuerzo, tiene agallas. A medida que se acercaban, el otro lado también parecía notar su aproximación y se alineó en formación. En medio del enfrentamiento entre los dos ejércitos, el comandante del otro bando gritó primero. ¿Quién es el oficial que ha traído al ejército? Es un general. Qué molesto. Soy el coronel Fernando Mendoza, bajo las órdenes del emperador, he venido a confiscar las propiedades del traidor don Sebastián. Soy el general Javier Paredes, comandante de la defensa de Puebla. Me llevaré estas propiedades a la Ciudad de México, así que vayan a otra granja. Está tratando de quedarse con todo. El coronel Fernando respondió con firmeza. No puedo hacer eso. Debo cumplir con la orden del emperador de confiscar las propiedades de esta granja. Ya te dije que yo me encargaré de esa orden. Entrégame la orden y vete a otro lugar, coronel. Me niego. ¿Te niegas? Esto es una orden. ¿Te atreves a desobedecer a un superior? Es hora de que intervenga. Me adelanté y dije. Desarmen inmediatamente y sigan las órdenes del coronel Fernando. El general Javier frunció el ceño y dijo. ¿Quién eres tú? Soy Agustín Jerónimo Iturbide, el hijo mayor del emperador y su representante. Grité para que los soldados detrás de mí escuchen y se inquietaran. El rostro del general Javier cambió rápidamente y dijo con los dientes apretados. Incluso el príncipe heredero no puede interferir en la autoridad militar. Esto no es una cuestión de autoridad, general. Has traído al ejército aquí sin una orden oficial y has intentado robar las propiedades de esta granja. Esto es un crimen. Desarmen inmediatamente. Y insolente mocoso. El general Javier me miró fijamente después de decir eso. Los soldados de ambos lados estaban en una situación de alta tensión, al borde del conflicto. Preparad las armas. El coronel Fernando ordenó a los soldados que se prepararan para disparar con calma. Clac. Las fuerzas enemigas eran más numerosas que las nuestras, alrededor de 800 hombres. Sin embargo, nuestro armamento era abrumadoramente superior. Deben ser reclutas. Probablemente reclutados ilegalmente. La mitad de ellos ni siquiera tiene rifles. Considerando su estado de entrenamiento, tenemos la ventaja. Mientras pensaba en eso, el general Javier gritó de arrepentimiento. Fuego. Maldición. El general Javier no era una persona muy racional. No esperaba que tomara la decisión de luchar en esta situación, pero gracias al retraso característico de los mosquetes de Pedernal, no morí de manera absurda. Me bajé rápidamente del caballo y me puse a cubierto detrás de un carro. Casi muero una semana después de poseer este cuerpo. Estallido. Disparen. Su Alteza, retírese a la retaguardia. Teniente Manuel. Lleve a Su Alteza a la retaguardia. Nuestras fuerzas también comenzaron a disparar y el coronel Fernando me movió a la retaguardia. Disculpe, Su Alteza.
Sentí que alguien llamado teniente me agarraba del brazo y me arrastraba. Ratatatata. Las balas de los soldados de infantería llovían, y los reclutas enemigos con lanzas cargaban, mientras yo me movía hacia la retaguardia. Ratatatata. Puede que piensen que pueden ganar por su número, pero no sé cómo planean manejar las consecuencias. ¿No tienen ningún plan? A primera vista, la situación no parecía mala, pero tampoco estábamos ganando de manera abrumadora. Aunque nuestro armamento era mejor, no teníamos rifles automáticos ni ametralladoras, así que no podíamos barrer al enemigo en un instante. Ratatatata. Si seguimos así, ambos bandos sufrirán grandes pérdidas. ¿Qué hago? Había prometido no participar en la batalla, pero tenía que hacer algo. Si continuáramos así, habría un número catastrófico de bajas. Es cierto, el cañón. Trajimos 2 cañones. Agustín había dicho que los traigamos por si acaso. Estaban en la retaguardia. Busqué rápidamente los cañones. Eran cañones de bronce con ruedas. La pólvora y los proyectiles estaban en el carro justo delante. ¿Pero qué hago con esto? Mientras pensaba en cómo dispararlo, alguien se acercó. Estaba buscando el cañón, pero Su Alteza lo encontró primero. No soy el único que pensó en el cañón, así que es un alivio. Si hubiera tardado un poco más, me habría decepcionado. ¿Sabes cómo disparar esto? Sí. La persona que encontró el cañón era el teniente Manuel, quien me había llevado a la retaguardia y luego desapareció. Él y los soldados que trajeron comenzaron a mover el cañón y prepararlo, y yo también ayudé. Este cuerpo estaba bien alimentado y había crecido fuerte, así que tenía bastante fuerza. Para asegurar un ángulo adecuado para disparar el cañón, lo movimos a una posición elevada, y pude ver la situación. Ya había decenas de bajas en ambos lados. El teniente Manuel comenzó rápidamente los preparativos para disparar. Carguen. Cargando. Espera. Teniente Manuel. ¿Cuál es el alcance de cañón? ¿Puede llegar hasta el comandante enemigo en la retaguardia? Los comandantes enemigos estaban de pie, sin cubrirse, dirigiendo a sus tropas con valentía. Sí. La batalla comenzó a una distancia relativamente corta, así que el alcance es más que suficiente. Entonces, apuntemos a los comandantes en lugar de a los soldados. Podríamos fallar. Según usted, la distancia es bastante corta, ¿verdad? No creo que la precisión disminuya mucho, así que disparemos con cuidado. Disparemos una vez y, si fallamos, inmediatamente apuntaremos a los soldados. No habrá una gran pérdida. Sí, entendido, Su Alteza. El teniente, siguiendo mi sugerencia de disparar una vez con cuidado, despejó a los soldados y, sudando frío, apuntó el cañón él mismo. Preparados. El teniente Manuel, habiendo terminado los preparativos, dio la orden de disparar. Preparados. Fuego. Fuego. Auge. El proyecto disparado con un estruendo voló hacia el mando enemigo. Parecía que el mando enemigo, ocupado dirigiendo la batalla, acababa de darse cuenta de la existencia del cañón y se activaba visiblemente. Oh, el ángulo es bueno. Oh. Ah. General. Maldición. Auge. Los oficiales, al ver al comandante en jefe, el general Javier, se convirtieron en un montón de carne al recibir el proyecto en el pecho, se rindieron de inmediato. Aunque solo eran 2 cañones, su presencia fue suficiente para cambiar completamente el curso de la batalla, que hasta entonces había estado bastante equilibrado. No querían morir en una batalla sin esperanza. Los oficiales enemigos fueron capturados y los soldados fueron tratados y luego movilizados para la confiscación de bienes. Nuestros soldados sufrieron 30 muertos y 70 heridos, mientras que el enemigo tuvo 90 muertos y 140 heridos. Planeaba dar parte de los bienes confiscados a las familias de los fallecidos, después de consultarlo con mi padre. Por cierto, aunque tenemos más de 1000 hombres, no es suficiente. Subestimé la producción de esta área. También faltaban carros y caballos. Aunque los soldados estaban fabricando carros en el acto, faltaban caballos, así que los soldados tendrían que tirar de los carros. La velocidad de movimiento será extremadamente lenta. Tendré que abandonar la idea de llevarlo todo de una vez. El tamaño del almacén del gran terrateniente, que poseía 50.000 hectáreas, era impresionante.
Había 8 almacenes de varias miles de metros cuadrados en el centro de la granja y decenas de pequeños almacenes dispersos por toda la tierra. En esta época, mucha gente muere de hambre, pero en este almacén, los granos se pudren por exceso. Parecía una clara demostración de la oscura realidad de México, donde unos pocos grandes terratenientes y la iglesia monopolizaban casi todas las tierras. En este momento, México no es muy diferente de un estado medieval. Dejen las herramientas agrícolas y las semillas. Las granjas serán administradas por el gobierno. Sí. El almacén de don Sebastián estaba lleno principalmente de granos, y había una gran cantidad de plata extraída de las minas y vino. Solo esto ya era un gran éxito, pero lo más impresionante fue la mansión. Parece que lo expulsaron apresuradamente. Sí, eso parece. En la mansión no se veían joyas ni oro, pero había una cantidad interminable de artículos de plata, monedas, escrituras de propiedad, diversos contratos, muebles lujosos, libros, vino, armas, obras de arte, carruajes y carros. Le dije al coronel Fernando por si acaso. Por favor, controle bien a los soldados. Les daré una recompensa, pero dígales que no toquen nada. No se preocupe, Su Alteza. Cuando regresemos a la capital, les quitaré los uniformes y los revisaré a fondo para que no puedan llevarse nada. Los oficiales son un poco preocupantes, pero yo mismo los controlaré rigurosamente. Entendido. Pasemos 3 días más organizando y luego vayamos a la Ciudad de México para traer más personal. A diferencia del general Javier, que se lanzó sin pensar y fue aplastado, ahora entiendo por qué Agustín I lo valora tanto. Yo también dirigí la operación de recuperación de bienes durante 3 días sin descanso. Bueno, es hora de regresar a la capital con nuestros productos. Capítulo 6. Recuperamos los bienes de la gran hacienda de don Sebastián y recorrimos otras haciendas en la región de Puebla para recuperar tantos bienes como fuera posible. Los granos realmente se pudren de tantos que hay. Nos tomó 5 días regresar a Ciudad de México porque no había suficientes caballos y los soldados tuvieron que arrastrar los carros a mano. Los carros se rompían o dañaban constantemente, fue un desastre total. Tuvimos que cortar árboles en el lugar para reparar o fabricar nuevos carros. Pero al menos no hubo idiotas que intentaran asaltarnos, supongo que debería agradecer por eso. Finalmente llegamos a Ciudad de México después de todas las penurias. A las afueras de la ciudad ya había cientos de carros que habían llegado. Estos bienes fueron traídos de las haciendas confiscadas en todo México. También están construyendo nuevos almacenes. Sí, parece que necesitaremos mucho espacio, ya que no podemos vender los bienes para convertirlos en moneda. Antes de la independencia, México, Nueva España, usaba naturalmente la moneda española, el real, también llamado rial o riyal, y el dólar español de 8 reales. Después, México emitía su propio peso basado en el sistema decimal, pero justo después de la Guerra de Independencia, en este período de transición, la moneda no circulaba bien y, naturalmente, la economía era un desastre. El coronel Fernando, tal como había dicho antes, despojó a los soldados de sus uniformes, incluso de sus botas, y mostró una meticulosidad impresionante al inspeccionar personalmente a los oficiales. Después de descargar los bienes en los almacenes temporales, fui a informar a mi padre. El coronel Fernando le informó a Agustín I sobre el conflicto con el general Javier en el almacén de Sebastián. ¿Qué? ¿Hubo alguien que intentó desviar los bienes? Sí, Su Majestad. Agustín I frunció el ceño. Entiendo que, si enviaron un mensajero justo después de mi discurso, eso explicaría la rapidez, pero la cuestión es quién envió esa información. Coronel Fernando, asegúrese de investigarlo a fondo. Sí, Su Majestad. Me aseguraré de investigar de dónde vino esa información. Agustín me miró y dijo. Te dije que te escondieras cuando empezara la batalla, pero, ¿mataste al comandante enemigo disparando un cañón? ¿Y no fui yo quien disparó? El teniente Manuel apuntó cuidadosamente y yo solo observé. Según el informe, el teniente Manuel iba a disparar hacia los soldados enemigos, pero tú sugeriste que, como estaban lo suficientemente cerca, debían apuntar al comandante enemigo. ¿Es cierto? Y sí, Su Majestad. Entonces tú también tienes mérito. Si la batalla hubiera continuado, habría durado mucho más y habríamos tenido muchas más bajas. ¿No es así, coronel Fernando? Sí, es cierto, Su Majestad.
Si no hubiera sido por la decisión de Su Alteza, las bajas del enemigo habrían sido devastadoras, y nuestras propias pérdidas habrían sido tan graves que apenas habríamos tenido suficientes hombres para recuperar los bienes. Exacto. Entonces, también debes ser recompensado junto al teniente Manuel. Coronel Fernando, habrá condecoraciones y recompensas para los oficiales que dirigieron esta operación. Asegúrate de que lo sepan. Sí, Su Majestad. Gracias. El coronel Fernando terminó su informe y salió. Le pregunté a Agustín primero cómo planeaba usar los fondos que había asegurado. Estaba preocupado de que fuera a destinar todo al ejército o a pagar la deuda externa de una sola vez. Capellán. ¿Cómo planeas usar los fondos que aseguraste esta vez? Por ahora, estoy pagando los sueldos atrasados a los funcionarios y soldados. Al principio, quería esperar a que todos los bienes llegaran y los registros se organizarán, para poder pagar todo de una vez, pero ahora no tenemos suficiente espacio en los almacenes. Así que les estoy pagando los sueldos mientras los funcionarios se encargan de los registros y los soldados gestionan los bienes en los almacenes. No te preocupes, los he dejado en manos de personas leales. Parece que lo está haciendo bien. Cuando se paguen todos los sueldos atrasados y se organicen los bienes, ¿en qué piensas gastar el dinero restante? Agustín me revolvió el cabello. Ya no me miraba como al hijo irresponsable de antes, sino como a un primogénito en quien podía confiar. ¿Por qué? ¿Tienes alguna sugerencia? Yo pensaba seguir empleando a los funcionarios para normalizar la administración y gestionar los bienes recuperados. ¿Qué opinas? Parece que he subestimado a Agustín primero. Me parece una buena idea. Pero creo que deberíamos ser cautelosos con el uso de la plata y comenzar a explotar de nuevas las minas de plata para acuñar moneda. He oído que la falta de dinero en circulación está impidiendo que la economía funcione adecuadamente. Si queda dinero, podríamos comprar minas de plata. Y moneda, Pensaba hacerlo más tarde, pero ahora que lo mencionas, como ya tenemos los fondos, podríamos ponerlo en marcha de inmediato. México, incluso antes de la independencia, era una sociedad donde se usaba la moneda con mucha frecuencia. Si tuvieran el dinero para acuñar, no sería un gran problema introducirla. En reconocimiento a los méritos obtenidos en esta operación, se otorga la Orden del Águila al coronel Fernando Cortés Mendoza, y se le asciende un grado. Agustín entregué medallas, ascensos y pequeñas sumas de dinero como recompensa a quienes participaron en esta operación. Dado que esta operación fue dirigida por oficiales leales a Agustín I, los destinatarios de estas recompensas fueron los oficiales realistas. Está fortaleciendo su control sobre el ejército de manera natural. Los ascensos masivos de los oficiales realistas resultaron en que los oficiales republicanos, ya de por sí marginados dentro del ejército, se volvieron aún más desplazados. Aquellos que no tenían una fuerte convicción republicana estaban intentando acercarse a los realistas para cambiar de bando, mientras que algunos que sí mantenían su postura republicana decidieron renunciar cuando vieron que sus subordinados más jóvenes obtenían el mismo rango o incluso los superaban. Con los sueldos atrasados pagados, más las bonificaciones, el apoyo de los soldados es extremadamente alto, así que se puede decir que al menos el ejército central está completamente bajo control. Hubo algunos que fueron ascendidos 2 grados, como el ahora alcalde Manuel, quienes destacaron en los combates durante la operación. Los enemigos fueron diversos. Desde comandantes de las fuerzas locales, hasta bandidos que azotaban México en este periodo, e incluso grandes terratenientes que movilizaban a sus trabajadores para defenderse. Aunque el ejército central ganó todas las batallas, no lograrán recuperar todos los bienes. En muchas haciendas alejadas de Ciudad de México, los propietarios lograron huir rápidamente con sus pertenencias, y al llegar solo encontraron almacenes vacíos. Los soldados no podían ir a caballo, mientras que los mensajeros que filtraban la información viajaban solos a caballo, lo que generaba una diferencia de velocidad significativa. Aquellos que podían enviar mensajeros de inmediato tras escuchar los discursos eran, probablemente, los que ya estaban bien acomodados. Malditos ladrones. Estaba rechinando los dientes pensando en los bienes que habían sido robados cuando llegó mi turno. Se otorga la Orden del Águila y una recompensa a Agustín Jerónimo de Iturbide. Yo también estaba entre los que recibían esta condecoración, bajo el pretexto de haber jugado un papel importante en la mayor de las batallas durante esta operación.
Agustín I, al no ser un militar, no podía ascenderme, por lo que me otorgó una generosa suma de dinero como recompensa. Aún así, se preocupa por mí por ser su primogénito. La ceremonia de condecoración, celebrada con gran pompa en el Zócalo, fue vista como una señal positiva de que la confiscación de los bienes de los peninsulares había concluido con éxito y que el gobierno estaba actuando. Los ciudadanos disfrutaron del evento. Los diputados republicanos del Congreso se opusieron a la entrega de condecoraciones y recompensas, pero su opinión fue ignorada gracias al apoyo del ejército, que ya había recibido sus sueldos atrasados, y de los diputados conservadores dentro del Congreso. Su Alteza, gracias a usted he recibido una recompensa inmerecida. Se lo agradezco. Después de la ceremonia, el alcalde Manuel se acercó para darme las gracias. No es nada, alcalde. Gracias a su precisión al disparar, yo también recibí una gran recompensa, así que debería ser yo quien le agradezca. No, todo fue gracias a que Su Alteza ordenó apuntar al comandante enemigo. Ja ja ja. Esto es un perfecto 3-1. En México, había otro conflicto tan importante como la rivalidad entre realistas, conservadores, y republicanos. Se trataba del conflicto entre los federalistas, que querían la descentralización, y los centralistas, que abogaban por un poder centralizado. Aunque había algunos centralistas entre los republicanos, eran minoría. La mayoría de los republicanos eran federalistas. Aunque estos estaban influenciados por las ideas liberales y republicanas que surgieron en Francia, no eran de clase baja. De hecho, muchos de ellos eran poderosos líderes locales que representaban los intereses regionales, y era común que estaban estrechamente relacionados con los líderes militares locales. Un matrimonio como el de mi madre, hija de una familia de terratenientes, con Agustín I, que en su juventud era un joven oficial militar, era algo muy común en esta época. Uno de los oficiales locales bajo el mando del general Javier, quien estaba saqueando la hacienda de Don Sebastián, se quebró bajo la oferta de indulgencia a cambio de información durante la investigación y revelada al informante. Un diputado republicano envió a un hombre a su año tan pronto como terminó el discurso y le proporcionó una lista de los terratenientes exiliados, instándoles a ocultar sus bienes lo más rápido posible. Fue una revelación impactante. No era lo mismo simplemente proporcionar información que ordenar directamente el envío de los bienes. Aunque el Congreso se había reunido una hora después del discurso, ya que se tardó en reunir a los 201 diputados, fue justo en esa hora que se utilizó para actuar. Agustín estaba dispuesto a castigar severamente de inmediato, pero yo vi una oportunidad en la situación. Me acerqué al diputado señalado y le ofrecí un trato. Si revelaba los nombres de otros diputados que hubieran hecho lo mismo, evitaría la cárcel. Situaciones similares ocurrieron varias veces, y se descubrió que 29 de los 201 diputados habían estado involucrados en este tipo de actividades. No solo fueron despojados de sus cargos, sino que se les impusieron enormes multas, casi equivalentes a todo su patrimonio, bajo el pretexto de recuperar los bienes robados. A excepción de unos pocos que lograron acuerdos judiciales, la mayoría se enfrentaba a prisión. Como no hay leyes claras, esto es lo que se puede hacer. También hay 9 diputados conservadores. Probablemente haya más, pero no hay forma de atraparlos. Los que fueron atrapados eran aquellos que habían conspirado entre ellos, mientras que aquellos que actuaron por su cuenta no fueron denunciados por otros diputados, por lo que no había forma de que fueran expuestos. El número de haciendas en México cuyos almacenes estaban vacíos no era de solo 29 casos. Probablemente hubo muchos más que lograron ocultarlo con éxito. No hay remedio. Aún así, este incidente acelerará la emisión de la moneda. Así es. La emisión de nuevas monedas de plata estaba avanzando sin problemas. Dado que en la época colonial ya había técnicos e instalaciones para acuñar monedas de plata en México, no llevó mucho tiempo. Con la plata confiscada de las propiedades, el mineral de las minas y la plata extraída, se estaban acuñando monedas con el rostro de Agustín I. Normalmente, este tipo de nueva moneda carece de confianza, pero el gobierno contaba con una gran cantidad de bienes que podían intercambiarse por plata, lo que hacía que, desde el principio, se usara sin problemas. El problema era que no había suficiente plata, pero ahora, con las propiedades confiscadas de los grandes terratenientes involucrados en delitos, el presupuesto del gobierno aumentaría, lo que permitiría comprar más minas de plata. Bien, es hora de sacar el tema principal.
Padre, me gustaría hablar sobre la petición que mencioné antes. Claro. Dije que cumpliría tu petición si la confiscación de los bienes se llevaba a cabo con éxito. ¿Qué es lo que quieres? Me gustaría colonizar los territorios del noroeste. En ese momento, la mayor parte de la población de México vivía en el altiplano mexicano. Territorios como Texas y California eran reconocidos nominalmente como parte de México, heredera de la Nueva España, pero no habían sido colonizados adecuadamente. No puedo decir que quiero ir a buscar oro en California, así que tendré que ser discreto. ¿El territorio del noroeste? ¿Te refieres a Alta California? Sí. Es una gran parte de nuestro imperio mexicano, y se dice que el clima es excelente para vivir. Sin embargo, no ha sido debidamente colonizado, así que me gustaría hacerlo. No digas tonterías. ¿Sabes lo lejos que está esa tierra? Solo llegar allí te llevaría de 4 a 6 meses. Como príncipe heredero, sería mejor que emplearas ese tiempo en algo más útil. Eres inteligente, ¿por qué no dedicas ese tiempo a estudiar? Te enviaré a cualquier escuela que desees. Yo tampoco quiero ir. No es que quiera ir por la romántica idea de la fiebre del oro. Para una ilusión como esa, California está demasiado lejos. La distancia en línea recta entre Ciudad de México y Sacramento, uno de los centros de la fiebre del oro, es de unos 3.000 kilómetros. Incluso caminando 40 kilómetros al día, tomaría 75 días, pero como no puedes ir en línea recta, tendrías que hacer desvíos, detenerte para abastecerte y descansar, lo que extendería el viaje a 5 meses. Aún así, había una razón para ir. No hay muchas opciones disponibles. Con mis habilidades de ingeniero civil, no puedo pedir que se lleven a cabo proyectos de infraestructura cuando ni siquiera existen leyes relacionadas en el México actual. Tampoco puedo intentar convencer a mi padre de reformar el país o iniciar la industrialización. Los conservadores que apoyan a Agustín se opondrían rotundamente. La industrialización requiere una gran cantidad de mano de obra, lo que inevitablemente llevaría a la urbanización. El éxodo de campesinos es el detonante tradicional para los terratenientes. Los republicanos todavía están activos, y sería una locura alejar también a los conservadores. Voy a quedarme sentado estudiando hasta que sea adulto mientras los malditos yanquis colonizan el oeste a toda velocidad. Sería un suicidio. Tenía que hacer algo con ese tiempo, incluso si significaba perder tiempo viajando por esas tierras lejanas. Ajusté mi lógica para convencer a mi padre. Si podemos asegurar nuestra soberanía sobre California, será muy valioso. Los estadounidenses han estado expandiéndose constantemente hacia el oeste desde la compra de Luisiana. Si dejamos esas tierras desocupadas, se instalarán y reclamarán que les pertenecen. Entonces, el gobierno estadounidense utilizará ese pretexto para presionarnos. He escuchado que los estadounidenses ya están comenzando a entrar en Texas. Si no hacemos nada, habrá problemas. En ese caso, el gobierno debería llevar a cabo la colonización, no tú. Yo también quisiera que fuera así. ¿Qué no daría por no tener que ir tan lejos y simplemente enviar a alguien a extraer el oro y traérmelo? ¿Tú crees que eso funcionará? Nadie cree que haya tanto oro allí. Y aunque lo hicieran, ¿realmente lo sacarían y me lo entregarían? Yo no lo haría si fuera empleado. Si propones colonizarlo como política nacional, los diputados se opondrán. A los conservadores tampoco les gustará. Aunque puedas forzarlo, con el tiempo y esfuerzo que tomaría, sería mejor que los usaras para normalizar el país y redactar la Constitución. Como estoy usando mi propio dinero y tiempo, los diputados no tendrán razones para oponerse. Jamás imaginé que esta sería tu petición, pero prometí cumplirla, así que lo haré. Sin embargo, no te separas de la escolta que te asignaré. Agustín parecía indeciso, pero yo ya estaba imaginando un futuro dorado y brillante. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.